Hola, mi nombre es Alejandro Correa y bienvenidos a otro capítulo del Monedero de Investor. Hay un tema básicamente que a mí me gustaría tratar con ustedes y es de todas estas cuentas de ahorro, CDTs, todas las básicamente plataformas de inversión o tantas ofertas que ahorita estamos teniendo con aparentemente muy buenas tasas para invertir y para poner nuestros recursos. Han llegado algunos productos interesantes que no tienen cláusulas de permanencia, han llegado plataformas digitales, bancos digitales, los bancos tradicionales se están poniendo un poco las pilas y quiero comenzar a traducirles todo esto porque si ustedes son de las personas que tienen la plata en los bancos, es muy importante que escuchen con atención los siguientes datos porque a veces no sabemos evaluar muy bien las tasas, aparentemente son tasas muy buenas y hay diferentes cascaritas y trampas alrededor de toda esta información que ustedes deben tener para tomar la mejor decisión de en dónde debe estar su dinero. Bueno, lo primero es que ustedes tienen que ponerse en contexto con la inflación, ¿cierto? Ese índice de inflación que tenemos todos los países, ¿cierto? Y que en Latinoamérica algunos son conservadores, otros son bastante altos, ya vamos a analizar diferentes países. Es importante que ustedes lo tengan siempre presente porque ¿qué es la inflación? Básicamente es la depreciación del dinero frente a la capacidad de gasto o a la capacidad de compra. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un dólar, un peso mexicano, un peso colombiano, un peso argentino, ¿cierto? Eso me alcanza para determinada cantidad de cosas, pero la inflación va haciendo que cada vez mi plata alcance para menos y eso es justamente lo primero que hay que combatir. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nuestras inversiones tienen que cubrir por lo menos la inflación. Si nuestro dinero no renta la inflación, está perdiendo capacidad de compra a través del tiempo. Si nosotros vamos a salir a hacer mercado, a pagar el arriendo, a pagar la luz, esos gastos del diario vivir, cada vez necesitamos más dinero para cubrirlos. Eso es el efecto de la inflación. Quiero que analicemos cuáles son los números que generaron hasta el año pasado, hasta el 2023 o cuáles cerraron. Comenzando, por ejemplo, de arriba para abajo, Estados Unidos tiene una de las inflaciones más pequeñas de América y básicamente cerró con una inflación del 3.4 o más o menos en promedio del 3.4%. ¿Qué quiere decir? Que ese es el rango mínimo al que nosotros deberíamos llegar para ganar si nuestra capital está invertido para que nosotros podamos seguir teniendo la misma capacidad de compra. Básicamente de arriba para abajo, entonces, Estados Unidos tiene una inflación del 3.4% en promedio en 2023. México tiene una inflación del 4.6%, 4.66%. Colombia tiene una inflación del 9.28%. Brasil tiene una inflación del 4.62%. Chile tiene una inflación del 11.9%. Y Argentina, que es uno de los países con mayor devaluación en el mundo, el año pasado tuvo una inflación del 211%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las personas tienen que ganar por lo menos eso simplemente para mantener el valor del dinero a través del tiempo. Entonces, si yo estoy buscando en dónde poner mi dinero, lo primero que tengo que saber es, estoy en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, ¿cuál es mi inflación? ¿Cierto? En mi caso, yo estando en Colombia, mi inflación es del 9.28%. Quiere decir que yo tengo que tener una inversión que por lo menos me rente, redondeando, el 10%, que simplemente es mantener o preservar el valor del dinero a través del tiempo. Ahora sí, ustedes comiencen a ver cuáles son esas cuentas a las que vamos a dar dinero y cuánto están rentando. Usualmente los CDTs tienen diferentes siglas dependiendo del país donde estén. CTS hay en algunos países, CDTs en otros, CDTS en algunos otros. Básicamente son estos productos que tienen un plazo fijo establecido. Puede variar entre un mes y entre un año. Básicamente hay diferentes plazos, pero yo firmo y hago un acuerdo con la entidad de entregarles mi dinero a un plazo determinado de tiempo por una rentabilidad determinada. Usualmente estos productos financieros están más o menos cercanos a la inflación. En Colombia, que es el país donde yo resido, hay mucha publicidad de que los CDTs están en un punto increíblemente bueno. Claro que sí, porque la inflación está increíblemente alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un CDT que me dé el 11 o el 12% de rentabilidad realmente me está manteniendo el valor del dinero y estoy ganando solamente el 1 o el 2% anualmente, aparte de la inflación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si ustedes se van, por ejemplo, a los bonos del Estado, a muchas plataformas en México, ustedes van a encontrar fácilmente rendimientos alrededor del 6%.
6% o 7% comienza a ser bueno, pero recuerden que el 5% básicamente se les está yendo en inflación. Asimismo, en Brasil, asimismo, en Chile tienen que ganar más del 13% y pues en Argentina evidentemente los rendimientos tienen que ser increíblemente altos para solventar esta inflación. Recapitulando un poco, ¿cuál es la mejor entidad para hacerlo o cuál es la mejor forma de hacerlo? Si ustedes comienzan a averiguar sobre muchas rentabilidades, ¿cierto? Ustedes tienen que ver con cuidado qué es realmente lo que están ofreciendo. Cuando nosotros tenemos un producto de renta fija, es decir, que nos aseguran una rentabilidad específica, usualmente hay unas condiciones asociadas. O hay un periodo de tiempo en el que yo tengo que dejar la plata quieta y si tengo que retirarla antes me va a generar una multa. O también tienen que ver si es efectivo anual, si es efectivo nominal, cada cuánto me van a consignar los rendimientos, si los consignan al final del periodo o si los consignan al inicio del periodo. Muchas de estas cuentas tienen una pequeña letra menuda que tienen que tener en cuenta, que es que si yo pongo la plata y voy ahorrando, ¿cierto? Y lo voy a tener el año, pero realmente al final del año tuve una emergencia o hice un gasto o lo que sea y recorté el capital, usualmente toman el promedio y eso me baja bastante los rendimientos que me van a tomar. Entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta cuáles son las fechas de corte a las que toman estas cantidades de plata y también cuál es básicamente los rendimientos que estamos teniendo. ¿En qué pensar o qué comparar al momento de invertir? Si yo tengo la plata en el banco y si yo sé que, por ejemplo, estoy en Colombia y mi CDT me está rentando el 10 o el 11%, sé que no es la mejor rentabilidad porque la inflación está, básicamente redondeemos, al 10%, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en México y me están ofreciendo algo al 6% o al 7%, más o menos, si ya me comienzan a ofrecer algo al 11 o al 12, es diferente que esté en México a que esté en Colombia. En México, como la inflación es menor, evidentemente es una mayor inversión y puede estar funcionando. Pero en Colombia tenemos que buscar realmente opciones que nos den mayores rentabilidades. Ahora, ¿qué pasa o cuáles son los mejores bancos o las mejores entidades para ponerlo? Siempre, no importa el país que estén, México, Chile, Panamá, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, lo que sea, tienen que ser entidades reguladas, vigiladas por los entes regulatorios. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera; en el caso de Estados Unidos, la SEC, la FINRA, y así cada uno tiene sus entes regulatorios en su país, entonces tienen que estar vigilados por el gobierno. Cuando están vigilados por el gobierno, entonces entre el pool de opciones, usualmente los bancos tradicionales tienen muchas diferentes opciones. En el caso, por ejemplo, en Colombia, los bancos, por ejemplo, como BBVA y Bancolombia, rentan alrededor en sus CDTs del 11.5%. Quiere decir que son tasas que aparentemente son muy buenas, pero realmente están un poco lejos de la inflación. Y si ustedes se ponen a ver con cuidado, esos CDTs varían mucho de acuerdo al monto y al plazo que yo voy a poder poner. Las mayores rentabilidades evidentemente están en las cuentas que uno puede poner mayor cantidad de plata. De hecho, algunas superan los 500 millones de pesos, es decir, más o menos unos $120,000 como monto mínimo para poder tener ese tipo de rentabilidades. Obviamente ustedes pueden meter $1,000 o $500 o lo que sea, pero obviamente ahí comienza a fluctuar los rendimientos. Existen cuentas y nuevos bancos digitales que ahorita están llegando a todas partes de Latinoamérica. Por ejemplo, Nubank, que es un banco con muy buena presencia en Brasil, con presencia en Colombia, que comienza a expandirse a lo largo del mercado americano en general. Y es una de las plataformas que está dando los mejores rendimientos. De hecho, en Colombia ahorita se habla de una cuenta con efectivo anual al 15%, entre el 13 y el 15% dependiendo de las condiciones. Entonces, ahorita están comenzando la publicidad de comenzar a reservar, todavía no está abierto para el público, comenzar a reservar como el pupo y pueden mantenerse. Pero ojo con esto, hay unos topes, hay unos mínimos y hay unos cortes a los que ellos evalúan el monto que se tiene para poder generar los rendimientos. Entonces, lean con mucho detenimiento eso. ¿Qué significa o cuál es realmente la mejor recomendación de todas estas entidades o de la inversión? Lo mejor es que ustedes se hagan cargo de su dinero, ¿cierto? Que ustedes sepan en dónde están y también sepan que, por ejemplo, en Colombia o por ejemplo en Chile o por ejemplo en Argentina, nosotros también tenemos un efecto adicional al proceso de inflación y es el proceso de devaluación de la moneda. ¿Qué quiere decir eso?
que en Colombia, en Chile, en Argentina, nuestra moneda se devalúa frente al dólar un poco, de manera un poco más importante que en países, por ejemplo, como México o Brasil. Entonces, hay un efecto adicional que nos puede generar un poco más de seguridad y es tener la plata en dólares. Si ustedes están en Colombia, por ejemplo, hay muchas opciones como abrir una cuenta o muchos bancos les van a ofrecer abrir una cuenta en dólares, pero esto tiene unos montos específicos, unos montos importantes que son cuentas usualmente que arrancan alrededor de los $10,000 y las rentabilidades que ofrecen no son las mejores. Tienen unas cláusulas de permanencia y unas condiciones bastante estrictas y los rendimientos pueden estar entre el 5 y el 7% dependiendo de su entidad bancaria y el monto que tengan. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si tenemos la plata en dólares, vamos a ganar la devaluación, evidentemente, porque el dólar cada vez a través del tiempo es un poco más costoso para nosotros y al mismo tiempo vamos a ganar la inflación. Pero estas cuentas están supeditadas a montos muy grandes y realmente no tenemos pleno conocimiento de qué está pasando con esa cuenta. ¿Qué es lo mejor que ustedes pueden hacer? Entiendan un poco y si ustedes dedican un poco de tiempo a estudiar y a entender un poco dónde podría ser el mejor lugar para poner el dinero y ustedes, por ejemplo, comienzan a poner otro tema o otro jugador, digamos, en la ecuación y es la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street es un mercado que a ustedes les permite tener rentabilidades por encima de las rentabilidades de la renta fija y además a ustedes les permite tener un completo control sobre ustedes saber en qué se están invirtiendo. Si ustedes comparan una estructuración de un portafolio con todas estas entidades, con todas estas cuentas, se van a dar cuenta que los rendimientos a largo plazo son muy superiores. En resumen, les hago una recapitulación si se perdieron un poco en algo de los datos técnicos. Básicamente, las tasas altas en la rentabilidad de los productos tradicionales bancarios, ya sean plataformas nuevas como Nubank o Lulobank, bancos tradicionales como el BBVA, Bancolombia o Citigroup o alguna cosa por el estilo, estos productos financieros se basan mucho en la inflación, se basan mucho en el problema que tiene el país. Probablemente en este momento ustedes están viendo unas tasas muy altas porque la inflación está muy alta. Cuando ustedes vean que la inflación se normaliza como en años pasados, van a ver una reducción en las tasas. Entonces, los productos financieros tradicionales sirven para mantener el valor del dinero a través del tiempo, pero no son el mejor mecanismo de inversión. ¿Cuál es el mejor mecanismo de inversión? Un mecanismo que les dé respaldo y seguridad, obviamente que tenga una poderosa regulación detrás que lo respalde, un mecanismo que en países como Colombia, como Chile, como Argentina esté en dólares porque nos ayuda a tener una ganancia adicional por el proceso de devaluación, como por ejemplo es el dólar en el caso de Colombia, y también una rentabilidad que esté constantemente o periódicamente por encima de la inflación, hablando de números, por ejemplo, como del 12%, del 15%. Si ustedes ven en otros videos, como por ejemplo los que grabó Juliana, explica la rentabilidad promedio de los últimos 10 años. Comparen los últimos 10 años del mercado de la Bolsa de Nueva York con los últimos 10 años de los rendimientos de renta fija. En el caso de Colombia, todos los países tienen un índice que se llama, en el caso de Colombia, el DTF, que es básicamente el promedio de la renta fija en su país. Busquen el promedio de la renta fija en su país y se van a dar cuenta que en Colombia no supera el 6%. Es decir, que básicamente tenemos una rentabilidad que duplica la bolsa a la renta fija colombiana. La renta fija es un mecanismo que nos ayuda a preservar el valor del dinero a través del tiempo, ya sea la entidad que ustedes busquen. Si ustedes están dejando la plata en su banco, probablemente lo que va a hacer es mantener la capacidad de gasto, ¿cierto? La capacidad adquisitiva del dinero. Cuando ustedes mantienen esa capacidad adquisitiva del dinero, su valor está protegido ante la devaluación, pero no es una rentabilidad. No es algo que les vaya a generar ingresos pasivos a menos de que tengan grandes cantidades. Si ustedes lo que quieren es hacer una inversión y que su capital comience a crear un patrimonio que les rente, tienen que buscar mecanismos adicionales y el mejor de todos, la Bolsa de Valores de Nueva York. Si ustedes quieren aprender a comparar el mercado de Wall Street con el mercado de renta fija o el mercado de finca raíz, que son los tradicionalmente mejor aceptados, los invito este próximo 5, 6 y 7 de febrero a nuestro Wall Street Machine, un curso que está diseñado para que ustedes aprendan en toda Latinoamérica, no importa si están en México, no importa si están en Colombia, si están en Chile, si están en Argentina, que aprendan a comparar el mercado de Wall Street con realmente las inversiones tradicionales que siempre hemos hecho, para que se den cuenta la diferencia y el poder que ustedes tienen sobre manejar su capital.
Así que los invito a registrarse en el link que están a continuación o que les vamos a dejar en los comentarios, y de esa manera ustedes pueden aprender mucho más. Es importante que ustedes todas las recomendaciones que les acabo de dar las entiendan, las vean y sean conscientes de en dónde está su capital, qué están haciendo con su capital, y de esa manera poder tomar las mejores decisiones, las decisiones más informadas sobre qué hacer con nuestro capital. No se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos en un próximo capítulo del Monedero.